Difícilmente hubiéramos podido predecir lo que ha sido esta clasificación del Gran Premio de Las Vegas. Hemos vivido una clasificación con muchísima acción, muchas sorpresas, muy pocas cosas que hubiéramos podido predecir, aunque algunas de ellas ya incluso os habíamos dicho aquí en el canal que podían darse. Así que vamos a contaros ya qué es lo que ha ocurrido en esta primera sesión de clasificación en el Gran Premio de Las Vegas. Digo primera porque ha sido el estreno ya en una sesión a fuego real de este circuito urbano en la ciudad que nunca duerme. El resumen del Gran Premio de Las Vegas va a dar comienzo y daba comienzo a la clasificación en plena noche, plenas 12 de la madrugada en Las Vegas, y ya desde el primer momento íbamos viendo lo que habíamos visto en los libres, a los Ferrari ir muy rápidos con un Charles Leclerc que marcaba el mejor tiempo de la sesión. Aún así, era muy pronto y podíamos llegar a ver incluso a Logan Sargeant ponerse en segundo lugar. La pista iba a mejorar muchísimo porque estaba muy fría y por lo tanto habría muchos cambios todavía de posición, pero lo más destacable era que minutos después llegaba Verstappen y no lograba superar el tiempo que anteriormente había hecho Leclerc, incluso con esa mejoría de la pista, quedándose a 89 milésimas del monegasco. También empezábamos a ver problemas de tráfico, como es en este caso un Lando Norris que se quejaba por haber sido bloqueado por uno de los Red Bull, y la pista iba mejorando brevemente hasta el punto de que el propio Leclerc mejoraba su tiempo por 7 décimas con respecto a la vuelta que había realizado anteriormente, y veíamos a ciertos pilotos ya desde la Q1 ir al límite porque fue una sesión bastante igualada. Vemos aquí a Oscar Piastri rozando el muro, Hamilton aparecía y se ponía en tercera posición, aunque a un segundo del tiempo que había logrado el piloto monegasco. Los Mercedes hasta ese punto la verdad que se habían mostrado flojos, nos habían mostrado muy fuertes, y llegaba George Russell para ponerse en quinto lugar por detrás de su compañero de equipo. En los últimos instantes iban mejorando todos los pilotos sus vueltas, Sargeant aparecía para ponerse en tercer lugar, venían los dos Ferrari muy fuertes para volver a conseguir mejorar sus propios tiempos con un Leclerc que seguía dominando, veíamos a Pierre Gasly que conseguía escalar hasta la cuarta posición y ya llegaba la bandera a cuadros y había ciertos pilotos en riesgo como era el propio Oscar Piastri que mejoraba su vuelta pero no lo suficiente ni siquiera para por lo menos provisionalmente pasar a la Q1, pero no era el único porque la bandera a cuadros ya llegaba e íbamos viendo ciertas mejoras de algunos pilotos, como es el caso de Russell, como es el caso de Ricciardo que viene mejorando, o como era el caso de Stroll que con la mejoría del canadiense Lando Norris también caía en Q1. Y esta fue la gran sorpresa de la sesión primera de clasificación, donde ambos McLaren cayeron eliminados en la Q1. Los últimos 5 pilotos fueron los siguientes, con un Norris 16º, 17º para Esteban Ocon, 18º para Wang Yuzu, 19º para Oscar Piastri y en último lugar un Yuki Tsunoda que en el último intento cometió un error, incluso provocando una bandera amarilla, y no pudo mejorar. Además, mientras esperábamos, veíamos que había habido muchísimo tráfico hasta el punto de que vemos ahí 4 pilotos en paralelo en la recta de la avenida principal de Las Vegas, y también habíamos visto un rifirrafe que tuvieron Esteban Ocon y Max Verstappen, pero ya arrancaba la segunda sesión de clasificación, la Q2, con Fernando Alonso inaugurando la sesión y siendo el propio piloto asturiano quien después de 2 vueltas de calentamiento lograba ponerse primero, por delante incluso de ambos Ferrari. Aún así seguía siendo muy pronto y los Mercedes, que salieron muy tarde, conseguía Hamilton escalar hasta la primera posición. A 33 milésimas se quedaba George Russell segundo. Llegaba también Max Verstappen para conseguir la primera posición en una de las pocas veces que le hemos visto en ese puesto a lo largo del día, pero le duraba muy poco la alegría, alrededor de unos 40 segundos, porque llegó Charles Leclerc para conseguir arrebatárselo poniéndose primero. Pero sobre todo lo más destacable era ver a un Kevin Magnussen que escalaba hasta la cuarta posición, demostrándonos que nadie estaba seguro y que todos tendrían que volver a salir. Y nadie estaba seguro, tal fue el punto que la sorpresa ahora en la Q2, porque también las hubo, fueron primero Lewis Hamilton, que cayó eliminado fuera de los 10 primeros pilotos, pero no solo él, sino que se llevó consigo también a Sergio Pérez. Los dos pilotos que están peleando por el subcampeonato caían ahora fuera en Q2, pero junto a ellos también cayó eliminado Lance Stroll, quien por cierto tiene una sanción de 5 puestos, por lo que los eliminados en Q2 fueron los siguientes, con Hamilton en un 10º lugar, Sergio Pérez 12º, Nico Hülkenberg 13º, 14º lugar, que serán 5 puestos más abajo, Lance Stroll,
y Daniel Ricciardo en 15ª posición. Y la Q3 llegaba, las calles de Las Vegas ya preparadas para este momento, fuego real, todo iba a pasar aquí ahora mismo y algunos pilotos que no salían a esta Q3 con neumáticos nuevos. Los únicos que lo hacían eran los Ferrari, era Verstappen y era Russell. La sesión fue inaugurada por el Haas y veíamos a Charles Leclerc con además los neumáticos nuevos nuevamente conseguir esa pole provisional, por delante por milésimas de su compañero de equipo y también consiguiendo superar a Max Verstappen, que se quedaba en tercera posición sin siquiera llegar a bajar hasta los 32. Se quedaba a un segundo después del primer intento de ambos Ferrari. Luego vemos a Carlos Sainz, que estaba únicamente a 22 milésimas. Russell necesitó hacer 2 intentos porque el primero fue malo, pero en el segundo intento se ponía quinto por detrás de Alonso, que había usado neumáticos usados. Y ya al momento de la verdad, todos con neumáticos nuevos, incluso los 3 pilotos, los 2 Williams y Bottas, que no habían salido en el primer intento, salieron con neumáticos blandos, donde veíamos ya apurar hasta el muro a todos los pilotos y Leclerc, que era el primero en cerrar vuelta, mejorando 2 décimas, casi 3, su intento anterior. Llegaba por detrás Carlos Sainz, que no lograba mejorarlo y se quedaba a 44 milésimas, y Verstappen también había cerrado ya su vuelta, quedando a 3 décimas de diferencia frente a Charles Leclerc en la tercera posición. Llegó Russell para ponerse cuarto y en este punto ya vemos que Fernando Alonso ha pasado la línea de meta y está cayendo en octava posición porque no logró mejorar su tiempo final. Pero este fue el final de la clasificación, con Charles Leclerc obteniendo una nueva pole, acompañado de su compañero de equipo, quien tiene una penalización de 10 puestos y ya en cuanto le han comunicado que era segundo lo ha lamentado muchísimo, sobre todo porque mañana partirá 10 puestos más atrás, y Verstappen en esa tercera posición. Acompañados a ellos nos encontramos con un Russell, que fue quien al final consiguió quedar cuarto a milésimas de Max Verstappen, quinta posición para Pierre Gasly, los 2 Williams, sexto Alexander Albon, séptimo Logan Sargeant lo ha celebrado muchísimo, Valtteri Bottas octavo, Kevin Magnussen en noveno lugar y sorprendentemente en décima posición Fernando Alonso. Este ha sido el resumen que hemos tenido para esta sesión de clasificación del Gran Premio de Las Vegas, y hay ciertas cosas que os debemos de comentar, pero sobre todo, como os dijimos en el canal, Ferrari va muy fuerte en este fin de semana, se habían mostrado muy potentes, al final es un circuito con muchísimas velocidades puntas, que es donde Ferrari destaca, pero además de curvas de 90 grados, como Carlos Sainz dijo que eran similares a Singapur, y así ha sido. Tal ha sido que después del primer intento en Q3 estaban los dos muy igualados, pero conseguían ambos superar por 7 décimas a Max Verstappen. Luego ha conseguido acortar un poco esa distancia, pero que es que aún así se ha quedado casi a 4 décimas de diferencia frente a Leclerc, que es que se ha llevado la pole. Acapar en esa primera fila, desgraciadamente, Carlos Sainz tiene esa penalización de 10 puestos y Ferrari lo va a tener que sufrir mucho, porque hubiera sido una oportunidad de oro para recortar esos 20 puntos de diferencia que tienen todavía frente a Mercedes en el Mundial de Constructores, pero van muy fuertes en este circuito. En tercera posición, será segundo lugar para mañana, tenemos a Max Verstappen. Verstappen no ha sido capaz de pelear frente a los Ferrari en este circuito en clasificación, y no es la primera vez que Verstappen es superado en clasificación por un Ferrari. Además, ha pasado muchas veces que un Ferrari haya logrado tener un buen ritmo de clasificación, no tanto de carrera, pero es un poco diferente aquí porque realmente los Ferraris han mostrado muy fuertes, muchísimo más que en otro tipo de circuitos, y además, por lo menos en las tandas largas que pudimos ver ayer, no fue tan mala la degradación que tenía Ferrari y su ritmo era bastante potente. Es decir, mañana Leclerc puede darle una guerra muy grande a Verstappen. No lo va a tener tan fácil partiendo aún así desde ese segundo lugar. Una verdadera lástima lo de Carlos Sainz, la penalización que recibió de 10 puestos, porque ha clasificado segundo, se ha quedado a milésimas de Leclerc, que vemos a Leclerc que ha logrado la pole, pero es que Sainz ha estado muy cerca, siempre quedándose a milésimas de su compañero de equipo, pero pues esa penalización es una verdadera lástima. Habrá que ver cuánto es capaz de conseguir remontar, de adelantar de una manera sencilla a los pilotos que tiene por delante, que son claramente más lentos que él, pero es una verdadera lástima porque tenían los dos Ferrari
muchas posibilidades de acabar ambos en el podio en este fin de semana con el buen ritmo que están demostrando. En cuarto lugar queda George Russell y para comentar, más allá de ahí, bueno, los dos Williams muy bien, que al final Williams se esperaba de por sí de primeras que en este circuito fuesen a rendir bien, pues porque era el circuito más similar a Monza en los que hemos vivido recientemente, era el circuito con mayores rectas, que es donde Williams ha destacado muchísimo, pero sobre todo es destacable lo que Logan Sargeant ha sido capaz de hacer, quedando a esas 7 décimas de Charles Leclerc, pero quedándose a menos de una décima de diferencia frente a su compañero de equipo. Mejor posición final de clasificación de Sargeant, que veremos si mañana es capaz de retenerla en carrera. Comentaros también sorpresas negativas que hemos visto. Muy sorprendente lo de Alonso. Sinceramente no hay explicación de lo que le ha pasado en el último intento en Q3. Alonso tenía claramente ritmo para ser cuarto, no iba a pelear frente a Verstappen, no iba a pelear frente a los Ferrari, pero tenía claramente ritmo para ser cuarto. Su ritmo ha sido muy fuerte, ha sido muy potente e incluso era cuarto con neumáticos usados, quedando por delante de Russell, que había hecho un intento más tarde que él con nuevos, pero por lo que sea, con el neumático nuevo, no, ¿será que no la han conseguido meter en temperatura o que simplemente su vuelta ha sido mala? Que también por supuesto puede ser, pero con el usado se ha puesto cuarto frente a incluso Russell con nuevos y con el nuevo le han pasado todos. Ha sido muy extraño el caso de Fernando Alonso, que es una verdadera lástima porque realmente había ritmo. Y mañana pues habrá que ver si tienes el ritmo capaz para pasar al Haas que tienes delante, a los dos Williams, al Alfa Romeo, al Alpine y si acaso pelear frente al Mercedes. Y entonces podrías estar hablando del podio, pero es que tienes que adelantar a mucha gente. Es muy complicado y es una verdadera lástima lo que ha ocurrido porque tenía ese ritmo para pelear por ahí. También sorpresas negativas, tanto Hamilton como Pérez caen en las últimas posiciones, muy destacable que hayan caído en esas últimas, en el 10º y 12º, quiero decir, caen los dos en Q2, muy destacable porque son los dos que están peleando por el campeonato, por el subcampeonato. Mirándolo desde un lado positivo para Checo, que Hamilton también haya caído con él. Da igual que Checo ha caído en Q2, mirándolo desde el lado positivo, si Hamilton ha caído con él, porque al final Hamilton no va a conseguir recortarle puntos y ya con estos resultados es jaque mate, es Checo, se consagraría, saldría de Las Vegas como subcampeón. Más o menos si consigue siempre, si no le saca una gran cantidad de puntos, lo va a conseguir, si no va a ser en Abu Dhabi, pero bueno, es una forma positiva de mirarlo para este fin de semana, para lo que queda salir por lo menos subcampeón y ya te daría igual Las Vegas. En otro lado, ¿qué les ha pasado a los McLaren? Yo voy a decir una cosa. Ahora McLaren ha dejado de ser esa alternativa a Red Bull que se hablaba para el año que viene, si ellos iban a ser los únicos que iban a poder pelear frente a Red Bull el año que viene. McLaren ha perdido el desarrollo. Han perdido el coche, no saben cómo desarrollarlo, no lo entienden, están perdidos. Esto es lo que se haría con Aston Martin. Quiero decir, a McLaren simplemente este circuito no se le adapta bien y nosotros ya lo habíamos comentado en el canal. McLaren ha sorprendido mucho a lo largo de los últimos meses que circuitos que en teoría no se les adaptaba bien, de repente aún así rendían bien, como era por ejemplo el caso de Brasil. Pero este circuito se podía esperar un mal rendimiento de McLaren. ¿Peor de lo esperado? Puede ser, pero la parrilla es que está muy igualada. Aún así, los análisis en Fórmula 1 no se pueden hacer de si esta carrera has fallado, es un desastre todo, te has equivocado, hay que rehacerlo todo desde cero. Eso no funciona así. Y no funciona así con McLaren y no funciona así con cualquier otro equipo. Y es lo que siempre os hemos comentado. No funcionaba así con Mercedes en Brasil y os lo dijimos. Entonces, en ese sentido, pues cualquiera que quiera ser catastrofista con McLaren, tranquilidad, pero simplemente en este circuito no se adaptaban tan bien y era algo que se podía esperar. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.